como lo mencionamos. Salmos capítulo 10 es lo que toca el día de hoy. Les pido por favor abran sus Biblias ahí y recuerden, esto es una extensión de lo que vimos la semana pasada. Si ustedes recuerdan, el Salmo 9 y Salmo 10 van de la mano porque es un salmo, no son dos. Recuerden, la numeración de los salmos no es inspirada por Dios. Esto es algo que se hizo después, mucho tiempo después. Bueno, la Septuaginta ya lo tenía, ya tenía divisiones, pero nuevamente esto es algo que no es inspirado por Dios, la división de capítulos y versículos. Por lo tanto, el 9 y 10 es uno solo. Recuerden que es uno solo porque es un acróstico. Recuerden que hay varios capítulos en el libro de los Salmos que son acrósticos. Acrósticos porque ellos llevan la primera letra o cada letra del alfabeto hebreo. Haciendo todas las letras en conjunto serían el acróstico entero. Sin embargo, si ustedes recuerdan, también hablamos que es un acróstico irregular, donde hay un total de 14 letras hebreas que faltan, y una de ellas que está ahí está puesta fuera de lugar. Recuerden también que el capítulo 9 futuras es profético en naturaleza, hablando del tiempo del juicio al final de los 7 años de tribulación. Si ustedes recuerdan, el capítulo 9 es un salmo de victoria, un salmo de gloria a Dios, porque Él es justo, porque Él guarda mi derecho, Él es mi justicia, me hará justicia, gloria a su nombre, la victoria que Él tiene en juicio absoluto y perfecto sobre los inicuos al final de los 7 años de tribulación. El Salmo 10, la diferencia es que aunque el acróstico continúa dentro del Salmo 10, su temática es distinta. No habla de victoria en cuestión al juicio de Dios, sino que habla de lamento. Y sigue hablando realmente del judío o de Israel en sí dentro del tiempo de la tribulación. Recuerden, 9 y 10 es un solo salmo, por lo tanto la temática sigue, o el tiempo al cual se refiere proféticamente hablando sería el mismo, es decir, los 7 años. Pero en este caso no es victoria, es lamento. El capítulo 10 trata de lamento, trata de desesperación, trata de una problemática, una crisis horrible, que ciertamente los 7 años de tribulación, eso va a ser una crisis. Y las personas, Israel y las que vivan durante ese tiempo van a estar desesperados. Y ciertamente va a haber aquellos, como lo hemos tenido en toda la historia del mundo, que son ricos, que son los fuertes, que son los que oprimen a todos los demás. Y eso se va a ver mucho más, va a ser mucho más remarcado durante los 7 años de tribulación. Los ricos, los gobernantes, los líderes realmente van a oprimir totalmente al pueblo, utilizando ciertamente las leyes y las herramientas que ellos tienen bajo el anticristo, con el anticristo que va a estar incluso sobre ellos durante este tiempo. Por lo tanto, es un tiempo triste, de lamento, desesperación, de crisis, de desaliento. De eso está hablando el capítulo 10. Sin embargo, el capítulo 10, como ha sido igual desde Salmos 1, 2, 3, 4, 5, todos hemos visto contrastes del bueno y el malo, el salvo y el no salvo, las fuerzas de la luz contra las fuerzas de las tinieblas. Entonces esto ha sido recurrente desde el Salmo 1, este tipo de contrastes. Y aquí hay un contraste también. Vamos a verlo. La primera parte, nosotros, la parte negativa, la parte del lamento, podríamos decir, es del versículo 1 hasta el versículo 11. La segunda parte es del versículo 12 al 18, lo cual es algo positivo. Ahí vamos a ver del 12 al 18 gozo, aliento, una forma de paz. De hecho, así está dividido el bosquejo.
Aparentemente, en la primera sección, del versículo 1 al versículo 12, nosotros estamos viendo al salmista con problemas y circunstancias y crisis horrible de acuerdo a lo que él está viendo, lo que está pasando en su tiempo. Y ciertamente esto ocurrirá para Israel y todo el mundo durante los 7 años de tribulación. Van a ver las cosas empíricamente, es decir, porque durante los 7 años de tribulación ellos van a ver con sus propios ojos la destrucción de este mundo, van a ver las cosas horribles, van a ver el pecado desenfrenado y todo va a ser muy real, es real, lo van a ver y van a decir, ¿qué está pasando? ¡Qué fea circunstancia estamos viviendo! Pero va a llegar el momento, si ustedes recuerdan. Ahora, Israel como nación no ha aceptado a Cristo como su único y propio Salvador. Por lo tanto, sabemos que ellos van a entrar y van a pasar por los 7 años. No es la iglesia. Israel no es la iglesia, es una entidad completamente diferente. Ahora, recuerden, dentro de la iglesia está compuesta por hebreos y gentiles, de ambos. Pero Israel como nación no ha aceptado a Cristo y por lo tanto ellos van a pasar, van a entrar y van a pasar por la tribulación. Cuando ellos estén ahí, ellos van a ver las circunstancias que los rodean y las cosas horribles. Y empíricamente van a decir, ¿dónde está Dios? Y esto lo podemos ver en el primer versículo. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Dónde estás, Señor? Inmediatamente con esto podemos ver que es un tiempo de desesperación. Señor, ¿por qué no me contestas? ¿Dónde estás, Señor? Ve todas las cosas horribles que están pasando en el mundo. Todos estos pecados, drogadicción, muerte, asesinatos, violaciones, pecados al todo lo que da, homosexualismo. ¿Dónde estás, Dios mío? Eso va a ser mucho más desenfrenado durante los 7 años de tribulación. Porque recuerden que aquel que detiene el pecado hasta este momento, es decir, el Espíritu Santo, va a ser removido durante los 7 años de tribulación. Ahora sabemos que el Espíritu Santo es omnipresente, por lo tanto sí va a estar presente durante los 7 años, pero ya no va a trabajar de la misma forma en que trabajaba durante la edad de la iglesia o la dispensación de la gracia. Va a ser distinto. Y el Espíritu Santo sí ciertamente convencerá de pecado y de juicio, pero no morará en el corazón de los individuos. Pero vamos a ver el contraste. Les dije que había contrastes. Entonces, en el versículo 1 vemos un contraste con el 9.1. En el 9.1 vemos que es de victoria, es de alabanza. El 9.1 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Entonces es una cuestión de victoria, de grandeza, y llegamos al capítulo 10, versículo 1, y todo lo opuesto. Señor, ¿dónde estás? Por lo tanto, vamos a estudiar este capítulo de lamento, y realmente es muy aplicable a nuestras vidas en la actualidad, porque aunque nosotros no estamos pasando por el tiempo de la tribulación, pero la crisis no es ajena al ser humano. Los problemas y las circunstancias negativas no son ajenas a nosotros. Y ciertamente yo creo que casi todos los humanos hemos pasado por ese tiempo de desesperación tan grande, donde decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no? Señor, no me atiendes, no me ayudas, no me escuchas, ¿dónde estás? Dame una respuesta. Creo que eso es algo muy humano. Por lo tanto, aunque no estamos en el tiempo de la tribulación, aunque muchos así lo creen erradamente, no estamos en la tribulación, pero es aplicable porque podemos identificarnos con este tipo de dolor hasta cierto punto, aunque no es el dolor de los 7 años de tribulación. Pero vamos a orar y vamos a comenzar este estudio. Es el cambio de postura. Porque del versículo 12 al versículo 18
ya no es Señor, ¿dónde estás?, sino que el salmista se da cuenta o se percata de la teología. Dice, a ver, estoy abrumado con todo lo que está pasando ahorita, con todo lo que estoy viendo empíricamente, todo lo que estoy aprendiendo. Y es horrible y muy duro para mí, pero a ver, me voy a tranquilizar y voy a pensar teológicamente, ¿qué es lo que yo conozco de la persona de Dios? Y dentro de la teología es que encontramos nosotros un gozo, una paz, algo real. Vamos a orar para darle comienzo a este estudio. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por su salvación preciosa, Señor, y la cual ciertamente no merecemos. Te pedimos, Señor, que podamos comprender las profundidades de este salmo junto con el 9, que es uno solo. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo, el cual mora en sus hijos, Señor, y le pedimos, Señor, que sea Él quien nos instruya, nos ilumine, nos revele su palabra en esta noche. Señor, le estamos pidiendo también por aquellos nuestros familiares y amigos y vecinos y conocidos que no han creído en tu Hijo Jesucristo como su Salvador. Te pedimos, Señor, que su Espíritu Santo esté elaborando, trabajando en el corazón de ellos, Señor, para que ellos vengan a un verdadero arrepentimiento y al conocimiento de su Hijo Jesucristo. En su nombre se lo pedimos, Señor, se lo agradecemos. Amén. Bien, comenzamos. Están celebrando. Bien, versículo 1, otra vez. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué estás lejos y te escondes? Es la pregunta. Claramente una pregunta, como ya dije, hecha dentro de una desesperación, dentro de un tiempo de crisis total. Y muestra un lamento profundo esta pregunta. Vuelvo a repetir, esto es muy común dentro de la humanidad. Tanto así que este mismo tipo de pregunta, no necesariamente esta exactamente, pero este tipo de pregunta se hace a menudo, lo podemos ver a menudo en diferentes lugares de los salmos, porque nuevamente es algo natural al ser humano en tiempo de crisis horrible decir, ¿dónde estás, Dios? El salmista lo expresa en varios lugares. Vamos, no nada más aquí, pero vamos a ver Salmos capítulo 13, nos adelantamos un poco, y versículo 1, en el 13:1 decimos, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El mismo tipo de pregunta en crisis. También lo podemos ver en el 22:11, bueno, en muchos lugares, pero vamos a ver este y otro más. 22:11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. 38:21 también vemos algo muy similar. 38:21 nosotros leemos, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Creo que todo este tipo de preguntas o cosas que decimos es eso, es una desesperación, es un desaliento, es un lamento absoluto bajo crisis, bajo presión, algo muy normal. Esto es lo que el salmista está diciendo y expresando. Versículo 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Nuevamente estamos hablando del tiempo de la tribulación. Estamos hablando del tiempo cuando Israel esté bajo 7 años tan horribles. Y los líderes y los gobiernos y la gente en el poder y la gente rica se van a aprovechar, como siempre ha sido. Pero durante los 7 años de tribulación va a ser todavía mucho más pesado, más intenso. Muchas veces nosotros también podemos verlo de una forma muy práctica para poder aplicarlo. Es muy fácil porque nosotros podemos ver personas que nos han lastimado, que nos han oprimido, que nos han robado, que nos han hecho un montón de males.
Y nuestra pregunta muchas veces es: ¿por qué, Señor, no le pasa nada a ese que me lastimó, que lastimó a mi familia, que me robó, que me hizo daño, que me robó mi carro, que me robó mi bicicleta, que lastimó a mi hijo, lastimó a mi hija? ¿Por qué, Señor, no haces justicia con ellos? Eso también es muy humano, ¿no es así? Cuando vemos a alguien malo que parece ser que no tiene un juicio, parece ser que esa persona que te lastima no tiene repercusiones, no hay castigo. Y dice: Señor, ¿por qué? Por lo tanto, esto es muy aplicable también. Versículo 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. A ver, qué extraño está ese enunciado. Observen. Bendice el malo, fíjense, el malo que se jacta, bendice al codicioso y desprecia a Dios. Esto es todo lo opuesto. Esto habla de una injusticia completa. Y eso va a ser los 7 años de tribulación. Especialmente la última mitad, los últimos 3 años y medio de la tribulación, va a ser precisamente eso. No solo una opresión espectacular sobre todo el planeta Tierra a manos del anticristo, y como ya lo mencioné, un pecado completamente desenfrenado por la falta del Espíritu Santo morando en el corazón, y lo que conocemos como gracia común siendo extirpada completamente durante este tiempo, sino que estamos viendo lo opuesto, una injusticia horrible. Se bendice a el inicuo y se rechaza a Jehová. Injusticia. Opuesto a lo que dice nuestro Señor Dios en el libro de Deuteronomio, lo cual es ley. Vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 25 y versículo 1. Veamos lo que dice ahí, totalmente lo opuesto. Así debe de ser la justicia. 25:1. Si hubiere pleito entre alguno y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Pero no es lo que estamos viendo la absolución del inicuo y el rechazo del inocente perfecto, quien es Cristo Jesús. Durante los 7 años de tribulación eso va a ser. La gente nada más va a pensar en ellos mismos, nada más van a querer lo suyo, van a querer su bienestar sin importarles a quién lastimen. No hay gracia común, no va a existir. El Espíritu Santo no va a morar ahí en los corazones de las personas. Van a ser una injusticia total. Condenar al justo y absolver al inicuo. Y estos individuos que van a estar oprimiendo, o incluso la gente que nos oprime y nos lastima en la actualidad, estas personas, fíjense, vamos a ver cuál es el pensamiento de ellos. No solo han rechazado a Cristo Jesús, Dios, sino que dicen que Dios no va a intervenir tampoco. Dice: yo puedo hacer lo que yo quiera. Dios no va a intervenir. A Dios no le importa lo que yo estoy haciendo. Y ciertamente durante los 7 años de tribulación eso va a ser. La gente va a decir: a mí Dios no le importa. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Nada. Fíjense lo que dice el versículo 4 al final. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Durante ese tiempo de la tribulación, los últimos 3 años y medio, la gente van a rechazar a Cristo Jesús. La gran mayoría de la población mundial lo ha rechazado y lo rechazará entonces. Y van a decir eso: no hay Dios en ninguno de mis pensamientos. Dios no existe. ¿Dios para qué? Y si existe, Dios no se va a involucrar, como lo dice el versículo 13. Al final del versículo 13, en su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Dios, a ti no te importa.
Observen el versículo 6. No seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. No me va a pasar nada. Yo puedo seguir lastimando a la gente, puedo seguir oprimiendo a la gente, puedo seguir robándoles, haciéndoles daño durante ese tiempo a Israel y a todos los que estén enfrente de mí. Puedo hacer lo que sea, no me va a pasar nada. Eso es lo que está en el corazón de ellos. Versículo 5. Ellos piensan que está lejos el juicio. No va a pasar nada, el juicio está lejos. 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Entonces ellos dicen, los juicios de Dios, a Dios no le importa. ¿Dios qué? ¿A Él no le interesa? No va a haber, no voy a tener una mala racha, no me puede pasar nada. Pero recuerden que la tribulación, al tiempo de los 7 años de tribulación, sí tiene un fin. Y el fin de ese tiempo va a ser precisamente eso, un juicio absoluto y perfecto y total. Para agregarle todavía otro versículo aquí, adelantándonos un poquito, donde muestra la necedad de aquellos inicuos sin Cristo durante ese tiempo, y ciertamente la necedad de muchos durante este tiempo. Versículo 1. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. No importa, Dios no le importa, Él está escondido, Él ha olvidado todo, a Dios no le interesa este mundo, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Ven lejos el juicio de Dios, como lo menciona el versículo 5. Sin embargo, ellos están totalmente errados en cuestión a la falta de juicio que habrá. Sí va a haber un juicio, sí es inminente. Ahora vamos a ver, no es un contraste necesariamente, pero las palabras que se ven en los versículos 1 al 13 se repiten en la sección de los versículos 12 al 18. Vamos a verlo. Ahora, en el versículo 7, nosotros vemos una palabra o un par de palabras ahí. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Ahí la palabra es engaños y fraude. Debajo de su lengua, otra palabra que vamos a ver es hay vejación y maldad. La palabra vejación simplemente significa uno que oprime o humilla a otra persona. Eso es vejación. Entonces fíjense en lo que dice. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Bueno, en el versículo 14, la palabra engaños debería de estar ahí, pero no viene en nuestra traducción correcto. El versículo 14 dice, tú lo has visto porque miras el trabajo. Ahí debería decir engaños y la vejación. Entonces las mismas dos palabras que se encuentran en el versículo 7 son las mismas dos palabras que se encuentran en el versículo 14. Hablando de Dios. En otras palabras, el engañoso, el malo, el inicuo en el capítulo 7 es engañoso, es fraudulento, hace vejación. Pero en el versículo 14 dice acerca de Dios, que Dios lo ha visto porque miras el engaño y la vejación. En otras palabras, sí existe un juicio contra esas dos cosas. Ahora en el versículo 11, como ya lo mencionamos, el inicuo dice en su corazón, Dios ha olvidado. Pero ahora, vean el versículo 12. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides. Y ciertamente Dios no se olvida. Entonces el inicuo dice, Dios ha olvidado. Y el salmista dice, no, yo sé que Dios no se olvida. Él mira la vejación, Él mira el engaño, Él mira el fraude. Versículo 11 también dice, nunca lo verá. Ahora veamos el versículo 14. Tú lo has visto.
El inicuo dice, Dios no lo ve. Y Dios dice, yo lo veo. Yo veo el engaño, yo veo el fraude, yo veo la humillación y la opresión, la vejación. Yo lo veo y no me olvido. Ahora, en el versículo 8 y 10, nosotros vemos las palabras desválido y desdichado. Fíjense, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desválido. En el versículo 10, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Entonces, inocente, desdichado, desválido. Entonces, durante el tiempo de la tribulación, las personas inocentes, las personas en Cristo y las personas que van a aceptar a Cristo Jesús durante ese periodo, es decir, los santos de la tribulación, se van a echar al mundo encima. Israel también, claro. Solamente necesitamos ver Apocalipsis capítulo 12, que es el capítulo de la mujer, quien es Israel. Es completamente, casi llevada al matadero, pero por protección de Dios es que ellos van a poder sobrevivir. Y al final del milenio, vamos a adelantarnos un poquito, al final del milenio, esto es lo que va a suceder. Versículo 18. Capítulo 11, versículo 7. Nos vamos a adelantar un capítulo. Capítulo 11, versículo 7. Al final de todo esto, fíjense lo que pasa. El hombre recto mirará su rostro. Hablando de Israel saliendo de la tribulación después del tiempo de los juicios, entrando al milenio. El hombre recto, o podemos decir, desde el punto de vista nuevo testamentario, el que prevalece hasta el fin, ese será salvo. Recuerden, muchas personas opinan que muy mal, no entienden ese versículo donde dice el que prevalece hasta el fin, ese será salvo. Piensan que habla de la salvación del alma. Y si yo soy bueno y yo prevalezco y hago todo lo posible para ser una buena persona y lo hago de todo coraje, y si prevalezco hasta el último momento de mi vida, seré salvo. Pero eso es una interpretación totalmente errada de ese versículo. Cuando dice la palabra de Dios, el que permanece hasta el fin, ese será salvo, se está refiriendo, si ustedes recuerdan, a los santos de la tribulación que sobrevivan a los 7 años, los que recibieron a Cristo durante esa etapa, y sobrevivan a los 7 años, al final de los juicios, verán el rostro de Dios. ¿Por qué? Serán salvos porque entrarán al milenio, serán salvos de la era de la tribulación. Y esto es lo que está mencionando aquí básicamente Salmos 11:7. Es lo que, no básicamente, es lo que menciona. Salmos 11:7, el hombre recto mirará su rostro. Entonces el versículo 7, ahí en el capítulo 11, porque Jehová es justo y ama la justicia, porque Él es justo. Al final de sus juicios justos, entrará la edad del milenio. Y los que prevalezcan hasta el fin o sobrevivan esta etapa, entrarán y verán el rostro de nuestro Rey. Bien, pero hablando de desválidos y desdichados, que ya lo mencioné en los versículos 8 y 10 que leímos, ahora vamos a ver el contraste, que es lo que Dios dice. Versículo 14. Tú los has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Estamos viendo esas palabras nuevamente. Bueno, aquí se menciona el huérfano por primera vez. ¿Por qué? Porque un huérfano no tiene quien lo defienda. Un huérfano no tiene padres que lo protejan. Entonces no está hablando de huérfanos literalmente, aunque sí sabemos que
los niños van a ser altamente afectados durante los años de la tribulación. Eso sí lo sabemos. Sin embargo, aquí el término huérfano simplemente está mencionando, o sería a la par con el desdichado, con el desválido, con el inocente. Podríamos decir que, aunque en literatura, según el diccionario, no son sinónimos, pero así lo está utilizando el salmista, con referencia a aquellos, es decir, Israel, que van a pasar durante los 7 años de tribulación y son como huérfanos, no tienen quien los proteja, son niños débiles, son inocentes, son desválidos, son desdichados y son oprimidos por el mundo. Pero aquellos que sobrevivan verán el rostro de Dios. Ahora, como mencioné en la teología, al principio, en el versículo 1, él está mostrando un total lamento por las cosas empíricas que está viendo. Pero recuerden, en tiempo de dolor, en tiempo de angustia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, debe de ser siempre, pero en una circunstancia de crisis como es esto, ¿qué necesito hacer? Mirar a Dios. Eso es lo que tengo que hacer, mirar a Dios, no mirar las cosas que están ocurriendo. Nosotros podemos decir, ay, mira lo que hizo el presidente, qué mala decisión tomó. Mira lo que hizo el gobernador, mira qué mala decisión tomó. Ve todos los sicarios y los cárteles y las muertes y las violaciones y los secuestros y todo lo que está pasando. ¡Ah, qué feo! Bueno, si lo que nosotros vemos nos está abrumando, realmente debemos decir, a ver, espérame. Sí, ciertamente lo que estoy viendo y las circunstancias son pésimas, pero ¿qué conozco yo de Dios? Número 1, Dios es soberano. Eso implica que todo está bajo su absoluta y perfecto control. Entonces no importa qué está pasando en el mundo. En la teología de Dios, teos, Dios, logía, ciencia o uso de razón, o el conocimiento de quién es Dios. Déjame ver, ¿qué conozco de Dios? Me voy a olvidar de lo que estoy viendo y déjame enfocarme en la persona de Dios. Vamos a regresarnos a los versículos 12. Vamos a ir, versículo 12 dice: levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Parafraseando dice: levántate y muestra tu poder en contra de los injustos, muestra tu justicia sobre ellos, haz perfecta justicia. El término mano aquí está hablando de poder. ¿Sí? Levanta tu mano, Dios. Justicia. Poder, juicio absoluto. Pero si nosotros avanzamos unos versículos más adelante, versículo 15: quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Está diciendo: Señor, rómpele el brazo a aquel al que tiene poder. El que tiene poder sabemos que es el anticristo, que es Satanás, y especialmente durante los 7 años más aún. Entonces está diciendo: quítale el poder, Señor, a los inicuos, a los malos, quítales el poder, y tú levanta tu mano en poder en contra de ellos. Quebrántales el brazo. Pero lo que dice: hasta que no halles ningún malo, básicamente. Persigue lo malo hasta que ya no hayas ninguno. Sabemos que esto va a ocurrir al finalizar los 7 años de tribulación e inicie el milenio. Recordemos que únicamente los salvos de la tribulación, los santos, los que recibieron a Cristo durante el periodo de los 7 años, que sobrevivan a ese periodo, entrarán al milenio.
y será completamente otro mundo. Todo será diferente, no habrá inicuo, no habrá ningún malo al inicio del milenio. Todos serán salvos a la hora de entrar. Bueno, versículo 14, ya hablamos un poco acerca de los huérfanos. Vamos a leer el versículo rápidamente. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación. Ya expliqué eso, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desválido, tú eres el amparo del huérfano. Bien, y hablando del huérfano, ciertamente en el Antiguo Testamento, si alguien afectaba o lastimaba o le hacía daño a un huérfano, era pagado muy bruscamente. Vamos a verlo, Éxodo capítulo 22. Y versículo 22. Dice la palabra: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. También lo podemos ver en Deuteronomio, que también es la ley o la segunda ley. Deuteronomio capítulo 10 y versículo 18. Aquí la palabra de Dios nos dice lo siguiente: que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Nuestro Señor Dios protege al huérfano, protege al desdichado, protege al desvalido. Entonces no importa lo que nos hagan las personas malas, las personas que nos oprimen, las personas que nos lastiman, las personas que nos roban. Dios ve la vejación. Dios ve los daños y el engaño y el fraude, y ciertamente les quebrantará su brazo, les quitará el poder un día, porque Él no olvida y no está ciego, sino que Él ve y protege al oprimido, tanto en este tiempo a los creyentes, como en el tiempo de la tribulación futura. Al final, Dios tendrá toda la honra y toda la gloria. No te preocupes si tú eres afligido, oprimido, te lastiman o te dañan. Si tú crees, ay, ¿por qué Dios? ¿Por qué se sale con la suya? Créeme que no lo hará. Y para los que estén en la tribulación, ciertamente al final de este periodo Él hará una justicia tan perfecta que ya no encontrará a ningún inicuo sobre la tierra. Versículo 16, precioso: Jehová es Rey eternamente. Ahora Él está diciendo, básicamente, Rey de reyes y Señor de señores, eternamente está aceptando su eternidad. Dios es para siempre y desde el inicio, como dirían, de infinito a infinito. El alfa y el omega, un atributo de Dios. Y Él es Rey. Y como ya mencionamos, Él es justo. De su tierra han perecido las naciones, porque sabemos que, Él va a tener juicio contra las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. ¿Por qué? Porque Él escucha al oprimido, escucha al suyo, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Que no vuelva a hacer violencia. Nosotros sabemos que la Biblia nos dice en Isaías y en muchos otros lados, tenemos descripciones, porciones pequeñas acerca de cómo será el milenio. Pero sabemos que hacia el fin del milenio los corazones nuevamente se volverán en contra del Señor. Entonces, para que el hombre no haga violencia de forma permanente, esto nos lleva incluso más allá del milenio. Nos lleva al fin total del pecado. De hecho, dice la Biblia que no habrá ni siquiera memoria de él. Esto está hablando ya de la eternidad. Entonces estamos viendo también que el salmista deja de pensar en ¿dónde está, Señor? Y comienza a ver sus atributos, comienza a ver su
obviamente su justicia, su soberanía, su omnipresencia, su omnipotencia. Y dice, sí hay justicia. En el capítulo 11, con esto terminamos, lo vamos a ver con más detalle la próxima semana. Pero el versículo 11, nosotros a partir del versículo 4 podemos ver la justicia, o retoma nuevamente el tema de la justicia de Dios. Versículo 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Esto está hablando del trono celestial, no del trono que él tendrá aquí en Jerusalén. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, a todos, tanto al inicuo como al salvo. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. La justicia viene. El final de la tribulación va a ser eso: justicia, juicio perfecto y absoluto por un Dios, juez justo, soberano, perfecto y absoluto. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, y esto finaliza esta pequeña sección del Salmo 9 y 10. La semana que entra recorreremos el 11 y a ver si podemos empezar el 12. Espero que haya sido de bendición. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Estamos pidiendo, Señor, en esta noche que podamos comprender que ciertamente usted es soberano, usted es justo, y sobre cualquier persona que nos oprima o nos lastime o que pensamos que se va a salir con la suya, sabemos y ahora entendemos, Señor, que ciertamente usted es un Dios juez justo, que no permitirá que esto quede impune, sino que al final de todo, Señor, sus ojos ven, sus párpados ven, usted no olvida, usted está siempre con un ojo puesto en los hijos de los hombres, tanto al justo como al que no es salvo, Señor, al justificado y al que no ha sido justificado por su sangre. Y usted, Señor, tendrá al final de todo, tendrá un reinado perfecto, el cual nosotros esperamos con ansia, Señor. Estamos en busca, Señor, de su regreso. Seguimos mirando hacia arriba, Señor, sabiendo que usted tomará a su iglesia y regresaremos nuevamente después de 7 años para reinar juntamente con usted en el tiempo milenial. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, su salvación preciosa. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Amén.